Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 23, siempre dándole continuidad al Estatuto de Roma. Estábamos hablando, haciendo un análisis sobre el artículo 89 en la última clase, que tiene que ver con la entrega de las personas que la Corte solicita y que están siendo procesadas o van a ser procesadas por un delito. Lo que habla el artículo 89, ordinal segundo, básicamente establece de que cuando la Corte pide a un Estado, una persona que sea entregada, esta persona tiene el derecho de oponer la excepción de cosa juzgada ante sus autoridades nacionales. Y esto pues es una garantía que el mismo estatuto le establece a la persona para determinar si en realidad, porque puede darse el caso de que efectivamente ya fue procesado y en realidad no se haya logrado establecer la falta de diligenciamiento de parte de las autoridades o algún tipo de encubrimiento que pueda darse. Por eso dice, cuando la persona cuya entrega se pida la impugna ante un tribunal nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el artículo 20, el Estado requerido celebrará de inmediato consultas con la Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa. La sección de cuestiones preliminares es la que establece la admisibilidad de la causa. Pensemos que dice la sección, todavía no está admisible la causa, está en vías de investigación. No obstante ello, el Estado puede tomar la decisión de entregarlo como tal. El Estado dice, si la causa es admisible, el Estado requerido cumplirá con la solicitud. Si está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esta decisión. Bien, este es nada más una circunstancia que puede presentarse en un momento determinado, ¿no? Pero será el Estado el que va a decidir si lo remite o no como tal. Bien, pasando al artículo 21, vamos a pasar a otro principio en el artículo 22, luego nos vamos a referir al artículo 21, porque habla del derecho aplicable, pero en el artículo 22 nos habla del principio nullum crimen sin ley, que significa no hay crimen sin ley, principio de legalidad. Dice, nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto, a menos que la conducta de que se trata constituye en el momento en que tiene lugar un crimen de competencia de la Corte. Nadie será penalmente responsable. Es decir, el artículo 22 es claro en establecer el principio de legalidad. No se puede llevar a nadie a la Corte, primeramente por un delito que la Corte no tenga competencia. Segundo, por un delito que se haya cometido posterior a la entrada en vigor del Estatuto de la Corte. Esto es importante, aunque ya vamos a ver una excepción por ahí que tiene que ver con una reforma del derecho interno como tal. Dice el ordinal segundo, la definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad será interpretada en favor de la persona o objeto de investigación, enjuiciamiento o condena. Bien, lo que la Corte pretende pues es que no hayan interpretaciones, como dice acá, extensivas, interpretaciones que puedan ir generando una conveniencia al acusado como tal, a propósito, por supuesto, ¿no? Por parte de la Fiscalía o de los funcionarios judiciales de este tribunal. En caso de ambigüedad, dice, será interpretada en favor de la persona o objeto de la investigación, enjuiciamiento o condena como tal. Bien, aquí siempre opera el principio in dubio pro reo, siempre está presente como garantía del enjuiciamiento penal. Este ordinal tercero, siempre el artículo 22, el siguiente es muy importante. Dice, nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional independientemente del presente estatuto.
¿Qué quiere decir eso? Que los estados pueden darle una connotación, diríamos, una estructura jurídica para ubicarlo dentro de ese delito. O sea, explico. El Estado de El Salvador, por ejemplo, pudiese establecer que una conducta X constituye un delito de lesa humanidad y por tanto tiene en un momento determinado, puede tener la Corte o tiene la Corte competencia sobre eso. El Estado lo puede hacer aunque el estatuto no lo diga. Pero si el Estado, a través de las reformas de leyes secundarias, en este caso del Código Penal, incorpora un articulado de esos, perfectamente la Corte va a tener competencia ya sobre eso también. Por eso dice, nada de lo dispuesto en el presente artículo, acá en el artículo 22, afectará la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional independientemente del presente estatuto. O sea, lo que está diciendo, mire, a todos los estados suscriptores, si ustedes en sus códigos penales de pronto dicen, mire, esta conducta la tipificamos como un delito de lesa humanidad, un delito de genocidio, y somos categóricos y específicos, dice, y tendrá competencia y podrá tener competencia o tendrá competencia también la Corte Penal Internacional de acuerdo a la complementariedad de su jurisdicción. Eso no afecta el hecho de que la Corte después no hay un problema de que no tiene competencia porque ese delito no figura en el estatuto. Ya el artículo, el ordinal tercero, lo salva. Y eso precisamente es pues para darle mayor seguridad jurídica a los habitantes de un estado para ir cubriendo cualquier otro tipo de conductas que se vayan generando con el tiempo. Dice el artículo 23, nulla pone sine ley, no hay pena sin ley también. Dice, quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente estatuto. Es decir, no puede existir una doble pena. Puede existir que la Corte condene por un delito y también el Estado de El Salvador. Hay una sola condena, dice que quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente estatuto. Es decir, la Corte tampoco puede establecer una pena basada en un derecho interno, porque fuera más favorable o más dura para el imputado. Tiene que ceñirse lógicamente al principio de legalidad en el estatuto. Principio de irretroactividad. Dice el artículo 24. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. Aquí está claro. Es decir, nadie se le va a procesar, digamos, en el caso de El Salvador, alguien pudiera decir, mire, ahorita nadie puede procesar la Corte Penal Internacional por delitos que se cometieron en el conflicto armado o delitos que se cometieron antes en el año 2000, por ejemplo, que no éramos parte del estatuto, no había entrado en vigor como legislación nuestra. No se puede aplicar. Pero dice el ordinal segundo, de modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, de modificarse el derecho aplicable. ¿Qué indica eso? Perfectamente pudiese establecerse una normativa donde se diga de que todos los delitos que se cometieron de tal año a tal año relativos a y estas conductas, se le otorga competencia a la Corte Penal Internacional para que pueda juzgarlo. Eso jurídicamente es posible, es válido, hay que pasar por el proceso de modificación de la ley o de creación de la ley como tal. Pero es válido, pues dice, de modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán, dice, las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena. ¿Cuáles disposiciones más favorables? Las que surjan con la nueva legislación, con la reforma, y las que establezca el estatuto
de la Corte, que establezca el estatuto de la Corte, en caso que pudiera haber algún tipo de discrepancia sobre eso. Pero aquí está otra explicación también donde perfectamente por una modificación de la ley, la Corte pudiera llegar a conocer ese tipo de delitos. Yo insisto, no lo pueden hacer, no puede ser esto tal vez de la noche a la mañana, pero sí hay una salida jurídica para esto. Luego el artículo 25 nos habla de la responsabilidad penal individual y dice de la siguiente manera. Dice responsabilidad penal. De conformidad con el presente estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales. Y cuando habla de esto, pues se refiere a aquellas personas que puedan actuar en cualquiera de las calidades o de los grados de participación que conocemos. Por ejemplo, en calidad de autor principal, de autor directo, autores inmediatos, de cómplices, de instigadores, etc. De hecho, la ley dice, quien comete un crimen de competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente estatuto. Dice, de conformidad con el presente estatuto será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de competencia de la Corte. ¿Quién? Comete ese crimen por sí solo, con otro, por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable. Ordene, dice, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa, con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o en la tentativa de la comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión. Y empieza a dar una serie de circunstancias, es decir, cuando hablamos del juzgamiento, pues debemos establecer de que, si bien es cierto, se aplica la responsabilidad penal individual, pero eso no quiere decir de que toda una cadena de mando no vaya a estar involucrada como tal. De hecho, así es, ¿no? En este tipo de delitos de genocidios, de agresiones, de lesa humanidad, generalmente hay estructuras de mando que tienen que ver con la comisión del delito. Y también el estatuto ha sido muy puntual en no dejar fuera la responsabilidad que como Estado se asume ante la comisión de un delito. Dice el ordinal cuarto de este mismo artículo 25. Dice, nada de lo dispuesto en el presente estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional. Afectará, dice, a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional. ¿Qué tipo de responsabilidad puede tener el Estado? Bueno, aparte de las responsabilidades pecuniarias que pueda tener, pues puede ser condenado en responsabilidad civil a una indemnización. Las responsabilidades internacionales también tienen que ver con el hecho de darle cumplimiento a principios de reparación, de expresión de la verdad, conocimiento de la verdad, el principio de no repetición de esos actos, de algunas directrices que el tribunal establezca para, digamos, salvaguardar los derechos de las personas, etcétera, ¿no? A ese tipo de responsabilidades se refiere cuando habla de la responsabilidad conforme al derecho internacional. Ahora, el estatuto, pues lógicamente no se aplica a los menores de edad. Y el artículo 26 es claro y establece y dice, la Corte no será competente respecto de los crímenes de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta comisión del crimen. Bueno, ¿y qué pasaría si un menor comete un delito de estos? ¿Quién lo va a juzgar? Bueno, tendrá que ser juzgado por los tribunales internos, domésticos, pero no puede ser por la Corte Penal bajo ningún concepto, ¿no? Por muy grave que sea el crimen, no puede conocerse por falta de competencia en razón de la materia por la persona que cometió el delito. Vean el artículo 27, esto es importante también.
Dice, el presente estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna, basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado, de gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido, funcionario de gobierno, en ningún caso le eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. 2. Las inmunidades y las normas de procedimientos especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si en un momento determinado está involucrado el presidente, los diputados, la asamblea, los ministros, pues no obstante el fuero que establece nuestra Constitución, fíjense, no obstante el fuero, eso no sería un impedimento para que la Corte ejerza una competencia y que la Corte tenga que esperar que los desafueren para poder iniciar su investigación. Perfectamente lo puede hacer, aquí lo dice. Las inmunidades y las normas de procedimientos especiales que conlleve el cargo oficial de una persona con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, se refiere a los procesos de desafuero, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella. De hecho, este fue uno de los puntos especiales que la comisión llevó a discusión cuando estuvieron en el análisis de este estatuto, y razón por la cual no se aprobó en un primer momento, porque decía, mire, riñe con nuestra Constitución por el procedimiento de antejuicio que se tiene, pero posteriormente pues se hace el análisis y se establece que esta es una jurisdicción complementaria, y al ser complementaria pues en alguna medida ya hubo un juzgamiento, aunque no lo hubo, pero ya hay un motivo, digamos, más especial para perseguir a estas personas. Entonces es importante verificar eso. Luego dice el artículo 29 que nos habla de la imprescriptibilidad de estos delitos. Vean, dice, los crímenes de competencia de la Corte no prescribirán. Es decir, aquí cuando dice no prescribirán hay que entender que hablamos, si no prescriben y la ley no especificó, no quiere decir que no prescriben tanto en el inicio de la acción penal, no prescriben en el procedimiento como tal y no prescriben en la pena también como tal. Es decir, si se comete un delito de los contemplados en el estatuto y han pasado 10, 15, 20 años y no se ha iniciado la acción, no quiere decir que no se puede iniciar. Si se inició el procedimiento y por algún caso, digamos, el imputado se escapó y lo declararon rebelde y el procedimiento está ahí paralizado, la declaratoria de rebeldía no quiere decir de que va a afectar la prescripción o que va a iniciar con un conteo de prescripción. O podría darse el caso de que la persona incluso ya esté condenada y se escape del lugar donde está, no quiere decir de que va a haber prescripción de la pena también. Es importante esto pues porque dice los crímenes de competencia de la Corte no prescribirán. Esto se va a entender para esos tres aspectos: inicio de la acción penal, del procedimiento y de la pena como tal. Luego el artículo 30 nos habla de la intencionalidad, el elemento de la intencionalidad. Vean, dice, salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen. Con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen. A los efectos del presente artículo se entiende que actúa intencionalmente quien, en relación con una conducta, se propone incurrir en ella. B. En relación con una consecuencia se propone causarla o consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos.
A los efectos del presente estatuto, por conocimiento se entiende a la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras a sabiendas y con conocimiento se entenderán en el mismo sentido. O sea, no debe de existir bajo ninguna circunstancia, primero, alguna excluyente de responsabilidad penal. Por eso habla de un dolo, ¿sí? Un dolo. No debe de existir ninguna excluyente de responsabilidad penal. Conocimiento, dice, e intención de querer querer generar ese delito. Dice, salvo disposición en contrario. Esto podría darse el caso de que en nuestra legislación interna esté algún dato, algún artículo donde de manera excepcional pudiera decir, en el caso de que el sujeto activo, o en el caso de que el sujeto activo participe en este delito, en estas y esas circunstancias, se entenderá que no obró intención ni conocimiento para la ejecución del mismo. Podría ser. Ese podría ser una salvedad, ¿no? Pero de lo contrario, hay que demostrar también que hubo conocimiento y intención de querer hacer las cosas. Bueno, aquí está ya el artículo 31, nos habla también de las circunstancias eximientes de responsabilidad penal, que habla si padece una enfermedad o deficiencia mental, estuviera en un estado de intoxicación, actuar razonablemente en defensa propia o de un tercero. Básicamente son circunstancias que se recogen también en nuestro Código Procesal Penal, en el Código Penal, allá por el artículo 27, que nos habla de las excluyentes de responsabilidad penal como tal. Bien, volvamos al artículo 21. Artículo 21, interesante también, dice el derecho aplicable. ¿Qué derecho va a aplicar la Corte frente a la solución de un conflicto que se le presente? Dice, derecho aplicable. La Corte aplicará a, en primer lugar, el presente estatuto, los elementos de los crímenes y sus reglas de procedimiento y prueba. El presente estatuto, vean qué interesante, porque ya cuando hay competencia acá de la Corte, ya no interesa, digamos, qué connotación le pueden dar en el derecho interno, por ejemplo, a un procedimiento, a una prueba, qué tipo de apreciación le pueden dar a una prueba, a otra, qué tipo de, digamos, de elementos, por ejemplo, la descripción de un delito de genocidio, un delito de esterilización femenina, de desaparición forzoso. Toda esa descripción que tenga en el Código Penal, por ejemplo, de El Salvador, no tiene nada que ver con lo que pueda tenerse en la Corte o que puede entenderse en la Corte por ese delito, ¿no? Es decir, aquí la preeminencia del derecho aplicable es primeramente este estatuto, es el estatuto y sus reglas de procedimiento y prueba como tal. Por ejemplo, acá si el testigo, si el imputado confiesa, si él confiesa, hay un tratamiento especial también que se le puede dar, que lo vamos a ver más adelante. Si el imputado dice en realidad, mire, yo cometí el delito, hay una confesión como tal, es un tratamiento especial que se le va a dar. En segundo lugar, dice, cuando proceda los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos en el derecho internacional de los conflictos armados. Dice, en segundo lugar, cuando proceda los tratados aplicables. Bueno, podría haber algún tipo de tratado entre, pensemos que fue un conflicto entre dos estados, por ejemplo, y había un tratado, digamos, que se vulneró, pues podría considerarse ahí alguna circunstancia para motivar, digamos, más su resolución. Los tratados aplicables y los principios y normas del derecho internacional. ¿Cuáles son los principios y normas del derecho internacional? Bueno, los principios que ya todos conocemos, los principios de respeto a la soberanía, principio de no intervención en los asuntos internos, principio de solución pacífica de conflictos, todos los principios que regula
que son normas con un efecto erga omnes, normas de estricto cumplimiento, el principio de no discriminación, el principio de respeto a la vida, a la dignidad, al honor, que son parte que provienen del derecho natural como tal. Todo eso tiene que entra en juego también al momento de poder conocer un caso y de resolverlo como tal. Dice, incluidos los principios establecidos en el derecho internacional de los conflictos armados. Bueno, acá podemos mencionar dos, por ejemplo, la protección de los bienes civiles. Ese es un principio de conflicto armado, la protección siempre de bienes civiles en medio de la guerra, y la protección de la población civil como tal, es decir, o el desplazamiento que debe de existir para una protección de los civiles. Son dos principios que se deben tomar en cuenta. Bueno, dice literal C, en su defecto los principios generales del derecho que derive la Corte en su defecto, dice, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido cuando procede el derecho interno de los estados que normalmente ejercían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente estatuto, ni con el derecho internacional, ni las normas y estándares internacionales reconocidos. Bueno, también se van a aplicar los principios o las garantías procesales que tenemos en nuestro país, ¿no? En nuestra Constitución. La garantía del debido proceso, la presunción de inocencia, la garantía del derecho a la defensa técnica y material, el principio de libertad probatoria, el principio de legalidad, el principio del nibis in idem, o la prohibición del doble juzgamiento, el principio de indubio pro reo, el principio de retroactividad de la ley más favorable, etc. Todos esos principios de supremacía constitucional, el principio pro homine también, el principio que tutele en mejor medida los derechos humanos de las personas, los derechos humanos de los ciudadanos, etc. Dice, la aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos de género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión, el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social y posición económica, el nacimiento u otra condición. Dice, la aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es decir, aquí de lo que se habla es del derecho internacional de los derechos humanos. Hacemos la distinción que en la normativa internacional como tal tenemos el derecho internacional, ¿sí?, y una rama especial que es el derecho internacional de los derechos humanos, que comprende todos los protocolos surgidos desde el 1945 hasta la fecha, relativos a la protección de derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, libertades individuales y colectivas. Ese es el derecho internacional de los derechos humanos. Bien. Bueno, pasamos luego al artículo 33, que nos da también órdenes superiores y disposiciones legales. Esto es en relación a las circunstancias que puedan darse en el momento de que se va a cometer un delito. Y dice, quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que, dice, quien hubiera cometido un crimen de competencia de la Corte en cumplimiento de una orden, él puede decir, mire, yo lo hice porque mi superior me lo mandó y no le puedo desobedecer. Dice,
quien hubiera cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal, a menos que estuviera obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate. 2. No supiera que la orden era ilícita. Y 3. La orden no fuera manifiestamente ilícita. Claro, si es una orden ilícita y él tiene conocimiento, pues se sabe de que va a ser siempre procesado penalmente. A los efectos del presente artículo se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas. Eso pues es más que obvio, no puede decir alguien, mire, no podría decir, mire, yo no sabía que cometer un genocidio era algo ilícito y como era mi superior, por eso hice caso y lo ocasioné. ¿Ya? El estatuto trata de ser claro, pues en el sentido de no dejar ninguna posibilidad para alegar, digamos, alguna ignorancia o algún error al momento de la comisión de los delitos. Bien, nos quedamos hasta acá y continuamos en la siguiente clase.